bienvenida muy especial a los asistentes a esta sala y igualmente un agradecimiento a la doctora Patricia por acompañarnos y al doctor Alejandro Rodríguez en este ejercicio académico, ¿sí?, en torno al cual vamos a reflexionar críticamente sobre 3 preguntas relacionadas con la investigación con seres humanos y el impacto que esa investigación puede tener en casos concretos en las enfermedades autoinmunes sobre el bienestar y la calidad de los pacientes. La metodología de este ejercicio académico la vamos a desarrollar a través de 3 preguntas que tienen que ver con los avances de la investigación que impacta positivamente en la calidad de vida de los pacientes. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver de qué manera las políticas públicas de investigación en el país pueden facilitar o no que esos beneficios vayan directamente a la cama del paciente. Y una tercera pregunta que tiene que ver sobre la percepción que tienen los sujetos pacientes que participan en estos ensayos clínicos. Como digo, este es un ejercicio académico más que una conversación entre amigos, pero también es una invitación para que usted, médico, que en su ejercicio diario puede entender que la investigación va a proporcionar mejores herramientas para atender de mejor manera a los pacientes, y que usted, médico que hace investigación, también reflexione sobre la importancia de ir creciendo en esta actividad. Y sobre todo, cada uno de nosotros como potenciales pacientes que podemos llegar a ser, entendamos la importancia de participar en los ensayos clínicos. Entonces, a continuación voy a hacerle las preguntas puntuales a la doctora Patricia Belli y al doctor Alejandro Rodríguez, y finalmente vamos a hacer una conversación entre todos. Para ajustarnos al tiempo, vamos a optimizar nuestra respuesta, hacerla lo más sustantiva posible para que nos permitamos ir a almorzar. Bueno, de nuevo, doctora Patricia Belli, yo no creo que el doctor Alejandro Rodríguez tenga inconveniente con que comencemos con la primera pregunta para que la doctora Patricia Belli nos comparta su experiencia como directora del Centro de Investigación de ACIREM. Se la voy a leer textualmente para evitar cualquier subjetividad, cualquier inconsistencia en la pregunta. ¿Cuáles son los avances en la investigación clínica que han impactado positivamente la calidad de vida de los pacientes en enfermedades autoinmunes? Bueno, muchas gracias, doctor Castañeda, por la invitación, y muchas gracias a Caire también por la invitación. Bueno, en realidad la investigación clínica ha evolucionado en los últimos 10, 15 años. La evolución en cuanto a medicamentos ha sido enorme. Sabemos que vinieron los medicamentos biológicos, primero empezamos con los anti-TNF y de ahí en adelante muchos tratamientos biológicos, anti-interleuquina, los JAK quinasa, son miles de medicamentos que han salido al mercado, pero para que estos medicamentos salgan al mercado hemos necesitado de millones, porque son millones de pacientes. Y yo voy a hacer aquí una cuñita, porque es triste cuando estamos haciendo investigación y nosotros vemos como colegas epidemiólogos, a veces llegan nuestros pacientes que están en investigación y nos dicen: no, es que el doctor fulanito de tal me dijo que me estaban utilizando como conejillo de indias, que si yo seguía en el estudio no me volvía a ver. Y uno se queda, sí, totalmente perplejo, triste. O sea, ¿cómo es que un colega? Y por eso lo digo acá, o sea, la investigación clínica, todos estos medicamentos que hoy en día nosotros podemos utilizar y que en realidad han cambiado la calidad de vida de los pacientes, porque es una realidad, ha cambiado la calidad de los pacientes. Si no hubiéramos tenido estos pacientes que sirvieron, ellos se benefician por un lado, pero por otro lado ayudan al mundo para que las enfermedades puedan ser tratadas. Entonces la evolución ha sido
en diagnóstico, están también las terapias génicas, las terapias celulares, pero en los tratamientos pienso que eso es lo que más ha impactado. No sé, doctor, ¿usted qué opina? Pues doctora, igual buenos días para todos. Me parece un espacio muy interesante para conversar esto. Me uno totalmente a lo que usted dice. Pienso que la investigación nos sirve para romper esos paradigmas. Cuando nosotros tenemos la capacidad de romper paradigmas, logramos impactar en un momento final la calidad de vida del paciente. Pero a veces no es tan fácil romperlos. Me uno a lo que usted dice. Muchos colegas a veces malinterpretan estos ejercicios que finalmente son los que nos permiten conocer y ir hacia adelante, dar un paso hacia el futuro en esa gestión que tanto nos piden los pacientes. En muchas ocasiones yo creo que también me uno a lo que usted dice, doctora, y es que nosotros quedamos perplejos cuando nos dicen no, yo no quiero participar porque me dijo mi médico tratante que no debería hacerlo. Pero gracias a Dios creo que tenemos otras visiones, y la visión es cuando un paciente vive el día a día de su patología, pues a veces ellos son los que nos dicen, miren, por favor, no sé qué más hacer, y con lo que ustedes me plantean, creo que se abre una posibilidad para mí, se abre una posibilidad para mi familia, se abre una posibilidad para impactar en otros aspectos que antes no me habían dado la posibilidad. Sin duda alguna, conocer de una manera rigurosa, bajo el método científico, con las diferentes variantes que nosotros tenemos en investigación, cómo es el mecanismo de acción, si funciona en nuestra población, si no funciona. Lo que decía la doctora también uno totalmente, hace 15 años todos los medicamentos biológicos, pues era una probabilidad, era una posibilidad de ayuda, era una posibilidad terapéutica, pero sin duda alguna toda la experiencia adquirida que hemos logrado al paso del tiempo, pues nos permite hoy poder decir, mire, sí, realmente impacta en la calidad de vida del paciente. Entonces yo creo que pues las aristas que tiene la investigación, sin duda alguna, impactan en ese desarrollo, en ese avance y finalmente en el paciente, su familia, su entorno y la calidad de vida de estos. Gracias, doctor Rodríguez y doctora Belén. De la respuesta que he escuchado, puedo resaltar dos elementos. Un primer elemento que tiene que ver con los objetivos de la investigación. Se investiga para generar nuevo conocimiento que pretende resolver un problema, y en el caso de la investigación biomédica, que pretende resolver problemas de salud en pacientes concretos. Eso no tiene discusión, ¿sí? No siempre se logra. Y hay otro elemento que puedo extractar de la respuesta y tiene que ver, es la forma como se relacionan los investigadores. Parece ser que hay ciertas incomprensiones. Quiero pensar que ese comentario que ustedes señalan de algunos colegas tal vez no sea tan malintencionado como a primera vista puede parecer. Yo quiero pensar que obedece a un problema pedagógico, que no se entienden que los protocolos que llegan a los centros de investigación y son evaluados por los comités de ética son protocolos rigurosamente escritos, ¿sí? Con la metodología científica adecuada. Entonces esto es una invitación. Por eso decía que el objetivo más importante de este diálogo también está dirigido a quienes nos escuchan. Hay que acercarse un poco a esta manera de informar nuestra práctica médica a través de los resultados de la investigación. Y yo invito a todos los investigadores a que establezcan canales de comunicación con sus colegas en el sentido de educarnos mutuamente en estos aspectos y en otros muchos más. No sé si están de acuerdo con esta percepción tan benévola de mi parte. Me gustaría estar de acuerdo con usted, doctor Castañeda, pero, o sea, uno ve que hay resistencia. Yo todavía no entiendo por qué, pero sí ve uno, no es general, gracias a Dios, no son todos los colegas, pero sí hay unos colegas de una manera puntual que uno ve. O sea, yo no podría decir malintencionado, o sea, yo no entiendo por qué hay hasta epidemiólogos,
Sí, que un epidemiólogo le diga a un paciente, eso no participe porque usted está haciendo un conejillo de India. No, o sea, la evolución de los medicamentos, todo lo que tenemos hoy en día es gracias a la investigación clínica. ¿Qué opina, doctor, con mi posición benévola y de defensa a los colegas? Bueno, yo creo que voy a tomar una postura muy en medio. Pienso que hay que ver esta oportunidad, pero hay que comprender que la investigación, como lo dice la doctora, es lo que nos va a permitir crear nuevas cosas. Cuando nosotros hacemos esa investigación en redes, cuando nosotros comprendemos que la investigación no solo lo hace un grupo de actores en específico, sino que lo hacemos todos, el médico tratante, pero no solo está el médico tratante, está todo el equipo de salud que viene detrás. Si bien ya en otros modelos creo que se adopta esa sana costumbre, ese buen hábito de hacer esa gestión integral, pues creo que acá nosotros también deberíamos pensar en integrarnos, y cuando nos integremos, esas redes de cooperación en los diferentes frentes, sin duda alguna, creo que marcarán una diferencia y ayudarán a lograr nuevas cosas. Pues un ejemplo de esto es la pandemia. ¿En qué momento nosotros habíamos visto que una investigación se hiciera tan rápido para lograr un producto? Y sobre todo que no solo fue un país, que no solo fue un grupo de investigación, sino que fueron muchísimos. Entonces yo pienso que eso es el claro ejemplo de lo que podemos hacer con esa investigación en redes de cooperación. Creo que ese es el punto a resaltar, y lo que deberíamos abordar desde nuestros diferentes roles. Okay. Gracias. Y finalmente, para cerrar este punto, hacer un llamado que cuando un médico advierte a un sujeto en esos términos en que anecdóticamente me están comentando, yo creo que no le está haciendo un favor, está desconociendo la capacidad de autodeterminación de ese sujeto. Está teniendo un comportamiento muy paternalista e incluso porque podría llegar a ser ofensivo. No entiende que los sujetos que participan en estos ensayos clínicos son sujetos con capacidad de tomar sus propias decisiones, y yo creo que habría que cambiar esa advertencia por una explicación mejor que ilustre la posibilidad para que tome mejores decisiones informadas. Bueno, gracias, doctora Patricia y doctor Alejandro. La segunda pregunta tiene un tono más político, de alguna manera, si se quiere darle una denominación. ¿Qué aspectos de las políticas de investigación del país dificultan satisfacer las necesidades clínicas de los pacientes con enfermedades autoinmunes? Aunque la pregunta está planteada en aquellos aspectos que dificultan, quiero que también hagan referencia a aquellos aspectos de las políticas de investigación del país que facilitan la investigación en la medida de lo posible. Vamos a comenzar con el doctor Alejandro. Bueno, yo veía que la doctora estaba ya... ¿Quién se hablaba? ¿O usted prefiere que la doctora... Mañana es el Día de la Mujer, no sé si eso... Empezamos a celebrar antes el Día de la Mujer. Que todos los días, ¿no? De acuerdo. Bueno, esa pregunta es bien interesante porque sin duda alguna vamos a encontrar varios puntos de vista. Dicen por ahí que cada quien habla de cómo le va en determinado momento. Entonces, si yo me quisiera alejar un poco de eso y verlo desde un punto de vista más objetivo, pienso que tiene muchas cosas que rescatar, pero también otras oportunidades de mejora. Rescatar, pues obviamente el país invierte sin duda alguna una cantidad de recursos de nuestro Producto Interno, y eso sin duda alguna ha ayudado a conocer mejor, a apoyar, sin duda alguna ha llevado a nuevos descubrimientos, a potenciar. Colombia creo que a nivel mundial, como todos lo sabemos, estamos muy bien referenciados en la gestión clínica, en la práctica clínica, en esa integratividad de los diferentes sistemas. Pero, pues
veces, y sobre todo ya me centro en las enfermedades de origen autoinmune. Las enfermedades de origen autoinmune no hace muchos años era algo totalmente desconocido. En ese desconocimiento, pues nosotros tenemos una población objeto que no es una población, sin duda alguna, si hablamos de términos de prevalencia e incidencia, que supere otras que generan mucho ruido. Sin desconocer la importancia, considero que conocer la particularidad de los pacientes con algún tipo de autoinmunidad, por ejemplo los que manejamos, los pacientes que logramos gestionar y que les intentamos dar ese manejo integral en CAIRE, pues nos hemos dado cuenta que falta mucho. Sin duda alguna falta mucho. A veces creo que deberíamos escuchar más el paciente. Cuando escuchamos más el paciente entendemos mejor una problemática particular. Es decir, yo creo que si yo les pidiera acá, no lo voy a hacer evidentemente, que levantaran la mano a las personas que tienen algún tipo de autoinmunidad. No lo hago, por favor, no lo vayan a hacer. Sin duda alguna muchos no lo conocerán, entonces no conocerán qué pasa cuando un paciente no se puede levantar de su cama porque tiene inflamadas las articulaciones y tiene que esperar ciertos minutos para poder retomar el movimiento normal, cuando se vuelve imposible lograr abrir un tarro de café. Entonces de ahí pienso que ha faltado eso en las políticas. Escuchar más al paciente, escuchar más su dolencia y de esa dolencia priorizar a nivel país y en toda su legislación respecto no solo a la autoinmunidad sino a todas las otras patologías que sin duda alguna generan un impacto en la calidad de vida. Creo que es muy válido estos espacios, así como planteaban antes, esos espacios, esos foros, esos espacios de discernimiento. Es muy importante empezar a trabajar y a dar a conocer de pronto a las personas que no tienen mucha relación con el área de la salud, pero que sí son tomadores de decisiones, hacer ver esa necesidad, hacer escuchar esa voz del paciente y sin duda alguna con el único fin de fortalecer esos recursos en investigación, que recursos en investigación son vistos desde una perspectiva holística. Y creo que eso sin duda alguna es lo que se debería trabajar. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Alejandro es muchísimo más joven, entonces él no ha vivido como el proceso de la investigación como lo hicimos nosotros, que llevamos muchos años en investigación. Cuando nosotros empezamos a hacer investigación era una coordinadora, un fax y el investigador y los pacientes, eso era. A medida que fue evolucionando y a partir de los 80 cuando sale la 2378, que es la normatividad que regula todo el comportamiento y todas las normas que tenemos que cumplir los que hacemos investigación clínica, definitivamente se modificó. Se modificó para bien, como me pide el doctor Castañeda, que seamos políticos, se modificó para bien. Fueron procesos que han mejorado porque es toda la manera de conducir un ensayo clínico desde el principio hasta el final. Y ahí está todo, cómo se maneja la farmacia, cómo se maneja todas las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en investigación. Entonces, a partir de ese momento ya nos empezaron a ver con otros ojos a nivel internacional y cada día nosotros somos más atractivos, no solo por eso, sino porque la calidad de la data de los investigadores colombianos es muy buena, nosotros tenemos muy buena data. Pero entonces aquí va la parte negativa, la burocracia, primero el financiamiento, el músculo financiero, que no es un problema solo de Colombia, es un problema a nivel general. La investigación necesita financiamiento. Por ejemplo, nosotros en el INVIMA tenemos problemas con retrasos en la aprobación de nuestros protocolos. ¿Y esto es por qué? Porque no hay suficiente personal, eso es financiero. Esperamos que, bueno, el nuevo director del INVIMA dijo que iba a duplicar el personal, vamos a ver si es cierto, esperamos que sí sea cierto, porque
somos muy atractivos desde un punto de vista para los estudios clínicos, pero desde otro punto de vista ya estamos dejando de ser atractivos porque los retrasos en las aprobaciones son muchísimos. Nosotros muchas veces cuando se nos aprueba un protocolo, ya están cerrando el reclutamiento. En los otros países nos quedamos por fuera. Esto nos ha sucedido, como digo yo soy viejita en eso, entonces por épocas, ¿sí? Tenemos como más o menos dificultades de acuerdo al momento, de acuerdo al personal del INVIMA, pero esto serían como dificultades que yo veo. La parte del músculo financiero, en algunas oportunidades burocracia, y políticas, como decía el doctor, falta políticas como de integración, de que todos sepamos que la investigación es buena. La investigación es buena para los pacientes, o sea, para el paciente en el día a día. Es un paciente que queda con un médico particular, es un paciente que en el momento en que nos llame nosotros lo atendemos, tiene sus laboratorios gratis, tiene sus medicamentos gratis, la atención es especial para los pacientes. Entonces tenemos que crear políticas o a nivel gubernamental que todo el mundo sepa que esto es bueno para el paciente, que es la razón de ser de nosotros, como decimos, pero también es bueno para todos nosotros. A nivel país, las divisas que entran por investigación son importantes, o sea, esto genera empleo. ¿Cuántas personas? Porque esa es una de las cosas que son buenas por la calidad, pero que para abrir un centro de investigación se necesita un músculo financiero importante, porque nosotros necesitamos el químico, el backup, la bacterióloga, el backup, las coordinadoras del backup, o sea, el backup del backup, y eso es un personal, una nómina gigantesca. Entonces, genera empleo, ingreso de divisas, beneficio para el paciente, y a nivel mundial finalmente todos nos vamos a beneficiar, porque mañana pasado puede ser uno de nosotros el que necesita ese medicamento, y esos medicamentos han cambiado la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias, doctora. ¿Podría decir que los arreglos institucionales, es decir, una política pública primero hay que diseñarla, ¿no? ¿Verdad? Necesita recursos económicos y recursos humanos para implementarla. Pero por lo que he escuchado, ¿ustedes consideran que ese conjunto de reglas que constituyen la política de investigación acá, de alguna manera restringe las posibilidades de hacer más investigación en el país? No, la normatividad. ¿Se refiere en general, todos los arreglos institucionales, los procedimientos que hay que hacer, todo el programa. No, yo no creo que eso, o sea, cuando son muy rigurosas puede convertirse como en una barrera, que sea como una camisa de fuerza, pero en general todas esas normas y todos esos procedimientos mejoraron la calidad de la investigación. Yo no pienso, a no ser que ya por burocracia, lo vemos también cuando se hace, por ejemplo, el análisis, la evaluación de un protocolo de investigación que ha sido evaluado en diferentes centros de investigación por diferentes comités de ética locales, que pasa a un comité de ética internacional y ha sido aprobado en todas partes, y de pronto llega a nuestro ente regulador y encuentra unos trabas que son absurdas, que dicen, porque están pidiendo, es un papel que como que no tiene importancia, como que no va a cambiar, no va en contra, no va a atentar contra la integridad ni la salud del paciente. O sea, ¿por qué están pidiendo? Entonces veo unos trabas como, porque yo tengo que demostrar, y así lo dijo en una oportunidad una persona en una conferencia de investigación clínica, es que nosotros sí hacemos las cosas bien porque nosotros ponemos muchos requerimientos, ¿sí? Eso no es hacer las cosas bien, eso es lo que hace, ahí es donde viene el enlentecimiento, pero en general la norma es buena. Ok, vemos dos aspectos, digamos. Una institución es un conjunto de reglas que permiten la toma de decisiones a quien tiene que tomarla. Entonces, por un lado, la regulación de la investigación clínica en el país mejoró la investigación desde la perspectiva de los investigadores. Pero por el otro lado, dice usted, se encuentran con unos elementos de tipo burocrático, pero que
dependen de esa regulación. Digamos, así lo entendí. Eso, digamos, podría ser parte, digamos, de la forma como se ha estructurado la regulación, o es un problema del recurso humano que de nuevo hay un recambio constante, de nuevo estamos aprendiendo. La resolución 2378 comenzó en el 2008 y podríamos decir que como investigadores estamos en un proceso de aprendizaje, y cuando hay esa posibilidad a seguir aprendiendo, quedan algunas lagunas que no permiten mejorar y avanzar la investigación. ¿Usted está de acuerdo con que esos trámites burocráticos de alguna manera entorpecen la investigación o la facilitan para que ella se haga? Yo lo podría mencionar que creo que no es de fondo, es de método. Me uno totalmente a lo que dice la doctora. Cuando nosotros estandarizamos un proceso, cuando nosotros plasmamos en un protocolo, en una normativa, todo el tema de investigación, pienso que eso está muy bien. Sin duda alguna me uno totalmente al hecho que eso ha permitido avanzar, ha permitido organizar, ha permitido gestionar, pero cuando se malinterpreta ese cómo hacerlo, a veces se tiende a enlentecer el proceso. Entonces siento que en algún momento se pierde ese rumbo por algunos cambios abruptos que hay, porque no hay una continuidad metódica de un sistema ya planteado. Entonces a veces se empieza a enlentecer algunos proyectos que no deberían enlentecerse, sino al contrario acelerarse, porque pues nos va a permitir sin duda alguna un avance. Me uno totalmente a lo que escuché ahorita, y es que Colombia es muy atractivo. Los médicos, el cuerpo médico colombiano es absolutamente atractivo a nivel mundial. Nosotros tenemos una data que es espectacular. ¿Quién iba a pensarlo? Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos esa importancia, ese valor que tenemos de toda nuestra data, y otras personas con otra óptica dicen: Dios mío, ¿ustedes qué tienen? ¿Por qué no hacen hecho eso? Nosotros hacemos memoria y decimos: yo lo intenté hacer, pero es que en ese momento no se pudo. Entonces sí creo que es un problema de perder ese rumbo de lo que ya está estructurado y está muy bien estructurado. Ok, gracias. Y para cerrar esta segunda pregunta, quiero dejar, digamos, tanto para esta mesa y para el público, por un lado, al comienzo, cuando se comenzó la regulación en la actividad de la investigación clínica, se vio la presencia de la regulación como un obstáculo. Hoy en día la percepción de los investigadores es positiva. Esta regulación nos ha permitido hacer mejor las cosas. ¿Usted cree que parte de la dificultad para que los pacientes se sigan beneficiando de la investigación clínica obedece a que hay un gran número todavía de investigadores que no han aprendido la importancia de regular, de estandarizar los procesos para que sean más transparentes y que la incertidumbre se disminuye en el momento de tomar decisiones? Sigue siendo grande ese número que no ha entendido la importancia de regular este tipo de actividad. Sí, aunque yo creo, doctor Castañeda, que todos los que estamos en investigación la entendimos. A palo, como fuera, pero la entendimos porque nos tocaba cumplir. A nosotros nos visitaba el INVIMA y nos toca cumplir sí o sí, o sea, no tenemos ninguna opción. Entonces, nosotros sí aprendimos y si uno es real y es consciente, la regulación es buena. Son más personas individuales las que enlentecen el proceso que la norma. La norma está y la norma es buena. Nosotros nos acogemos a las normas internacionales y eso nos ha permitido hablar en el mismo idioma a todos los países. Es lo mismo que habla aquí en Argentina, que en Lima, que en todas las partes donde hay investigación, todos hablamos el mismo idioma y nos guiamos por esas buenas prácticas clínicas. O sea, si uno ve la regulación es buena, es cómo se maneja. Como quite este lavamanos, que a mí me pasó una vez, acaba de poner un lavamanos
quítese el lavamanos de ahí en una farmacia, un lavamanos, quítelo porque de pronto se mete una rata por la cañería, entonces llega la rata al lavamanos en una farmacia cuando es obligatorio tener lavamanos. Y tocó quitarlo, o sea, no hay ninguna. Entonces, son como cosas que uno dice bobas, pero nos pasa el día a día cuando nos visitan los entes reguladores. Y yo creo, hoy en día siento, nosotros ya pasamos otra visita, preciso fue en pandemia, y las personas que fueron asequibles, o sea, eran como personas que quieren que uno trabaje, te dan el consejo, sí, esto falta, pero es que les falta este procedimiento, escriban este procedimiento, les hizo falta. Uno ve que eso evolucionó. El problema creo que está ahorita es por lo que decimos del músculo financiero, que no hay personal, y el personal que está en el ente regulatorio, el recambio es tan alto que cuando llegan otra vez tienen que conocer todo y entonces ya empiezan a actuar como que a mí me parece que yo debo pedir esto, sí, yo creo que esto está mal y eso es lo que me interesa. Ok, gracias, doctor. De todas maneras, todo tipo de regulación y en particular la regulación en la investigación biomédica tiene dos funciones importantes. Una es una función prescriptiva, dice qué hacer y eso en ciertas ocasiones se ve como una restricción, ¿no? como un obstáculo a veces. Pero también tiene la función de ser predictiva. La regulación le permite al investigador decir, anticiparse qué es lo que debe hacer. Yo creo que en la medida que entendamos estas funciones de la regulación, creo que los procesos pueden ser más ágiles. Y ya para finalizar, vamos a hacer una tercera pregunta y rápidamente para contestarle y darle la palabra al público para que plantee 2 o 3 preguntas como máximo para ajustarnos al tiempo. La tercera pregunta tiene que ver sobre cuál ha sido la percepción que los sujetos que han participado en los centros de investigación, en los diferentes ensayos, tienen, expresan, porque eso es importante. En la medida en que los sujetos perciban su actividad con cierta claridad, su función, su papel y su participación, yo creo que podemos ir avanzando en el sentido de ir ampliando los procesos investigativos. Doctora Patricia. Sí, bueno, como les decía anteriormente, nosotros llevamos muchos años en investigación, más de 20 años, y somos muchos investigadores, o sea, no soy yo sola, sino somos muchos investigadores, por eso tenemos muchos pacientes en investigación, tenemos alrededor de 120, hemos tenido en todos estos años, no son todos míos, sino de muchos investigadores, aproximadamente 120 estudios clínicos, y alcanzamos los 1000 pacientes, ¿sí? Alcanzamos los 1000 pacientes. Yo me atrevería a decir que de esos 1000 pacientes, el 90% están muy satisfechos con investigación clínica. Yo miraba con mucho agrado, bastante emoción. Ahorita estamos evolucionando también, como decimos, en redes, y estamos tratando de hacer publicaciones con el testimonio de los pacientes que han estado en investigación. Lógicamente uno coge los pacientes que más, o sea, que han estado más contentos en los estudios clínicos, y de verdad que uno siente como que en el corazón, porque un paciente que lleva 7 años en un estudio, es un paciente en un estudio de artritis reumatoidea, y el paciente dice, no, cuando yo llegué, yo no caminaba, yo no quería ya nada, ¿sí? Yo no quería nada, y ahora ya estoy caminando, y uno dice, sí, uno lo palpa, ve que los pacientes lloran cuando se acaban los estudios clínicos, porque los pacientes uno los consiente, o sea, son diferentes a lo que los tratan de pronto, no todas las EPS, en algunas EPS que es como con el afán, corran, no, aquí todo, y entonces le mandamos el transporte, el paciente llega y la mayoría de los pacientes están bien. Yo no sé, ahí juega un papel el efecto placebo, y los que no están bien, porque no todos lógicamente están bien, se salen, y algunos de los que se salen pueden seguir sin medicamento de estudio en control,
y se sienten también los pacientes atendidos, que uno dice, no, pues el paciente si ya no está haciendo el medicamento de estudio ya va a decir de una vez, no, yo no quiero seguir participando. Los pacientes siguen participando, asistiendo a las visitas, sabiendo que no están recibiendo el medicamento de estudio. O sea, el paciente, realmente uno ve que la mayoría de los pacientes hemos tenido efectos adversos, bueno, como todos los medicamentos. Hemos tenido pacientes que se salen por motivos personales, hemos tenido pacientes que se salen porque no les sirvió el medicamento, pero en su gran mayoría los pacientes están contentos o están esperando la fase de extensión. A veces o sea, el paciente es tan agradecido que está en una fase de extensión, sabe que hay una fase de extensión y posiblemente está en placebo, decimos nosotros que no lo sabemos, pero el paciente no mejora. Y el paciente, sí, estoy mejoramiento, pero es que te veo inflamado, sí, pero bueno, como viene la fase de extensión, yo espero, yo prefiero esperar. Entonces, los pacientes realmente se sienten muy bien. Gracias, doctora. Y como en los programas de televisión, 30 segundos tiene para darle la palabra al público. Perfecto. No, pienso que es ese efecto multiplicador. En ese efecto, los pacientes, igual en nuestra población, pasa algo muy similar. Cuando se hacía muy fuerte todo este tema, hoy día los pacientes dicen, ¿y qué pasó? Porque no hay continuidad, yo quiero seguir, porque obviamente ellos ven un panorama muy diferente y una forma de gestión tan personalizada. Entonces, claro, el rigor de cualquier investigación hace que se intenten controlar al máximo posible todas las variables que puedan interferir. De ahí, pues que ese rigor con el que se aborda un paciente es muy diferente. Y pienso que el paciente, que es el que realmente siente su patología y la condición en la que está, es el que más quiere salir de ella. Y como quiere salir de ella, entiende que debe ayudar. Y no hay nada mejor que un paciente empoderado de su patología. Nos ayudan, lo que decía la doctora, de los pacientes incluso que están en un efecto placebo, pero es que sirve muchísimo toda esa interdisciplinariedad con la que se aborda el paciente. Yo pienso que los pacientes incluso son los que más alientan la investigación, son los que más participan y quieren fomentar ese efecto multiplicador. No voy a invitar al doctor Rodríguez a la televisión porque se tomó más de 30 segundos. Sí. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para que el público pueda hacer sus preguntas. La pregunta se la hacen al doctor Rodríguez y a la doctora Belia. Yo quiero agradecer al doctor Nelson, de verdad, por orientar este conversatorio. Y en efecto, las preguntas vamos a dejar a nuestros panelistas que las respondan. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar por el foro, porque yo creo que estos debates hay que abrirlos abiertamente. Pero yo queríamos reforzar 3 comentarios que hizo la doctora Patricia. Doctora Patricia, tenemos un grave problema en Colombia que las casas farmacéuticas se están yendo del país. Le conozco 2 o 3 proyectos que se fueron del país por los temas que usted dijo, los tiempos regulatorios y todo ese tipo de cosas. De hecho, estaba hablando con una amiga que tengo en Medellín, una serie en Medellín, y le hicieron al protocolo 120 requerimientos. Y cuando el patrocinador vio eso, dijo, no. Entonces tenemos un problema muy fuerte de que en los tiempos regulatorios, además el año pasado, se acuerdan que hubo un ciberataque en INVIMA. Y ese ciberataque generó un retraso muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente estamos en un momento crítico porque sencillamente no estamos siendo elegidos por todos estos problemas que ha habido y además de ello el tema de los tiempos memorables. Segundo, lo que usted comentó, el tema de los reclutamientos de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted bien decía, ahí una de las cosas que se va viendo es que inclusive las EPS no dejaban que los pacientes se reclutaban y uno de los argumentos era que no tenían seguro para cubrirlos y que la EPS no iba a responder. Y de hecho se ha venido haciendo un trabajo a través de los gremios de investigación clínica, CIS, avanzada, a FIDRO, a charlar con sociedades científicas para, diríamos, atenuar ese efecto, pero sí que tenemos problemas con reclutamiento. Y el tercero, rápidamente, quería hacer su opinión en la normativa. La 2378, como dijo el doctor Castañeda en 2008, la 8430 es de 1993. Y precisamente eso se ha transformado en una barrera
porque conozco casos de protocolos que ha querido venir al país, por ejemplo, terapias avanzadas, terapia celular, CAR-T, terapia génica, que no pueden entrar porque no hay una normativa que de alguna manera regule el tema, y eso está haciendo que se vuelva también una interferencia, ¿no? O por ejemplo, salió la ley de biobancos, que estamos estudiando mucho. La ley de biobancos está impactando la investigación clínica, está también la ley de protección de datos. Quería conocer un poco también su opinión ante estos comentarios. Sí, lo que usted dice, doctor, es muy cierto, y yo pienso que esas son las barreras que nosotros encontramos, y mientras que no haya unas políticas de un manejo conjunto, tanto los entes reguladores, las EPS, nosotros hemos tenido muchísimas dificultades con algunas EPS que no le permiten a un paciente participar en un estudio clínico. Hemos tenido que recurrir al comité de ética para que diga que eso es una decisión del paciente. El paciente es autónomo en decir: yo voy a participar en un estudio, yo quiero participar. Hace muy poco tiempo tuve un caso, por eso digo, de un colega que le dijeron a la paciente que no la volvían a ver en el área de reumatología si ella seguía participando, pero la paciente está también, ella es una de las que hizo uno de los testimonios, es una paciente con lupus, y ella está también, que ella dijo: no importa, y nosotros dijimos: bueno, nosotros te seguimos dando el medicamento que ellos no te van a dar, porque si no se salía, no la seguían viendo, y de hecho le pasaron la carta y le dijeron que no la siguen viendo. Eso no, yo le di a la paciente: yo creo que eso no es legal, pero no nos busquemos más problemas, no sé qué, nosotros te ayudamos porque yo quiero quedarme con ustedes. Entonces son las mismas políticas de las EPS, y en eso es que nosotros debemos trabajar, ¿sí? Que haya unas políticas generales, gubernamentales, donde se diga. En otro sitio también tuve un problema, que me dijeron: no, es que usted en el contrato firmó que, va a firmar, porque me dijeron: no, que usted no puede hacer una investigación clínica. Eso fue otro colega que dijo: no, que la doctora Patricia Vélez está haciendo investigación clínica acá en este instituto, y aquí no se puede hacer investigación clínica, no tenemos buenas prácticas clínicas aquí. Yo no estoy haciendo investigación clínica acá, aquí se invita a los pacientes y el paciente va a hacer en silencio, y así tenemos las buenas. En ese momento me tocó recurrir al comité de ética, pedirle el favor de que nos mandaran una carta, que el protocolo en lo que estábamos invitando a los pacientes estaba aprobado por el comité. O sea, los mismos colegas, y no hay unas políticas gubernamentales para decir: no, usted no puede hacer eso, el paciente tiene todo el derecho de participar, porque así lo es, lo investigamos y el paciente tiene todo el derecho de participar. Entonces, básicamente son esas políticas. Y lo que usted dice en cuanto a la modificación, creo que ya viene la modificación de la 2378, y parece que van a incluir toda esta parte del tipo de terapias génicas y celulares, en las cuales ya puede uno participar, y estudios ya como más fase 1, que uno puede hacer el estudio fase 1, pero no con terapia génica. Bueno, yo he estado varias meses de trabajo en el ministerio, pero desde el año pasado, como desde febrero del año pasado, que va a salir a consulta pública, llegó el Niño Jesús, no sale a consulta pública, que a mitad de año, pero me acaban de decir que van a sacar otro tema primero, que creo que quieren sacar primero el 8430, y creo que nos va a llegar el Niño Jesús, y todavía no tenemos la norma. Gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, mi pregunta son dos. La primera es cómo ustedes, digamos, en qué factores o en qué escenarios creen que la investigación clínica ha avanzado más en Colombia, como en qué factores sí se ha avanzado más, y digamos en qué escenarios aún le falta. ¿Y en qué escenarios qué, perdón? Aún le falta avance. Bueno, yo creo que la investigación clínica en Colombia, en cuanto a medicamentos, nosotros antes éramos ignorados en la parte de investigación clínica, que es la que estamos haciendo hoy, que tenemos muchos medicamentos.
Nosotros a lo largo de todos estos 25 años hemos participado en casi todo, yo revisando el tema para venir a presentarlo, entonces todos los medicamentos que dicen que no, que la ciencia ha avanzado en tal medicamento, en el TOFA, en el adalimumab, en el etanercept, en los ya todo. Yo sé, nosotros en algún momento hemos tenido algún estudio de eso y creo que todos los que somos antiguos en esta área hemos participado, de pronto ya en algo más básico y en los estudios fase 1. De pronto nosotros mismos hemos rechazado algunos, no nos gustan los estudios de fase 1 porque nos parecen como más riesgosos para los pacientes. Es más difícil decirle a un paciente que va a participar en un estudio fase 1 a que va a participar en un estudio fase 3. ¿Sí? Nosotros participamos sobre todo en estudios fase 2 que ya pues han demostrado que sirven, que son benéficos y riesgo-beneficio se pueden utilizar. Entonces es como más fácil, son más corto tiempo, es como fácil decirle a un paciente. Yo digo que la investigación clínica, o sea, necesita un feeling con el paciente. O sea, para uno hacer investigación clínica necesita un feeling para el paciente, con el paciente, necesita que el paciente confíe en uno y así fluye todo, ¿sí? Así fluye todo. Entonces, en estas fases es muy fácil porque tú le estás diciendo al paciente, mire, este estudio ya el medicamento mostró que sirve, es muy bueno, no hay otra opción, ya tú has probado esto y esto no te ha servido. Entonces es bueno para uno y es bueno para el paciente. Hay estudios que hacemos con medicamentos que ya están en el mercado, ¿sí? Nosotros hace poco tiempo hicimos un estudio con el semaglutide en pacientes con obesidad y todo, y esos pacientes, que era lo que nosotros decíamos, el efecto placebo, todos los pacientes bajaron de peso. Creo que una señora fue la única que una o dos pacientes no bajaron de peso, pero el resto todas bajaron solamente con el hecho de darle la dieta, las indicaciones, el ejercicio, todos bajaron de peso. Entonces es muy fácil cuando tú le dices a un paciente en fase 3 vas a participar en este estudio si está en el mercado. Ya las fases, y de pronto nos falta eso, lo que nos decía el doctor, las fases, los estudios celulares, que hoy en día se está trabajando, eso es el avance, porque ahí va también a enfocarse el tratamiento, como antes de que se presente la enfermedad yo voy a interferir en tu organismo para poder modificar algo. Eso no sé, doctor. Sin duda alguna, sí, pienso que la doctora dio un panorama muy completo a tu primera parte de la pregunta, y la segunda sí creo que se debe trabajar mucho en esos estudios de vanguardia. Nosotros no nos podemos seguir quedando atrás en esos temas de investigación. Pienso que nosotros ya sabemos, y así como hablaban en la charla anterior de inteligencia artificial, es decir, vamos adelante. ¿Qué pasa con terapia génica? ¿Qué pasa con esa terapia molecular? ¿Qué pasa con ahorita la modificación y la terapia a nivel de intrón? ¿Sí? Entonces creo que hay muchas cosas que sí se deben fortalecer, que no las estamos haciendo en este momento en Colombia, pero sin duda alguna tenemos que saltar en ese paso. Toda esa tecnología de ADN recombinante, por ejemplo. Entonces pienso que nos debemos ir mucho más a ese punto. Bueno. Bueno, de esta manera cerramos las conferencias, cerramos el conversatorio y cerramos este panel y esta jornada de la mañana. Agradezco a los panelistas, al doctor